Bienvenidos y bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esta tarde vamos a tener el placer de celebrar una actividad que se enmarca dentro del ciclo de la Semana de la Ciencia. Es un evento de divulgación científica y de participación ciudadana que organiza la Comunidad de Madrid y en la que el museo participa desde hace ya muchos años. En la edición en curso, que se está desarrollando durante esta semana y también la semana que viene, el museo ha programado un gran número de actividades que se dirigen a distintos públicos y que mantienen ese espíritu o esos objetivos principales de la iniciativa, que son fomentar la cultura científica, despertar vocaciones y acercar el conocimiento a todos los públicos. No sé si reverbera mucho, quizá. Bien. La actividad que nos reúne hoy es la mesa redonda en torno al libro Frágil y Eterna, reparación de cerámica desde el Neolítico hasta el siglo XX. Personalmente, creo que la elección de este tema y este libro para formar parte de este ciclo es sumamente acertado por muchas razones, pero cabe destacar que, bueno, aparte de la propia calidad de la investigación, lo es también porque el tema central del estudio es la cerámica. La cerámica es el primer material sintético que utiliza el hombre y desde su creación nos ha acompañado en múltiples facetas de la vida, tanto en el plano doméstico como en el de la más alta representación, y desde la mayor funcionalidad hasta la mayor suntuosidad. Precisamente por este grandísimo desarrollo, por su presencia en este marco cronológico tan amplio que va desde el Neolítico hasta nuestros días y por su durabilidad, es un elemento fundamental en el registro arqueológico y, por tanto, es un material presente de manera notable en las colecciones de este museo. El libro, por otra parte, se centra en las reparaciones de estos objetos, acción que se ha podido documentar desde el principio de los tiempos. A lo largo de este estudio, que es sumamente exhaustivo, riguroso, gráfico y práctico, llegamos a comprender que esas reparaciones no son alteraciones o elementos a remover sin más, sino que resultan indispensables para contextualizar los propios objetos. En este sentido, considero fundamental su contribución para, en primer lugar, aplicar criterios de conservación y restauración mucho más respetuosos y conservacionistas con estos elementos y, en segundo lugar, y muy especialmente, para ayudarnos a cambiar la mirada sobre estos objetos cerámicos, lañados o grapados, pues estas piezas no nos hablan de economía de subsistencia sin más, o no solo de eso, sino que también nos hablan del valor y el reconocimiento que se les daba a estas piezas a pesar de sus cicatrices. Muchas veces la intención en realidad era convertir lo frágil en eterno. No me extiendo más, paso la palabra a mi compañera Bárbara Culubret, que es compañera del Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional, que es técnico de museos y conservadora y restauradora con una magnífica trayectoria en conservación preventiva, conservación, restauración y museografía, y que a su vez dará paso pues, al resto de componentes de esta mesa, que son todos compañeros, maestros, y que muchos de ellos vuelven a casa. Adelante, Bárbara. Muchas gracias, Cristina. Bienvenidos a todos. Y la verdad es que a mí estoy muy contenta de poder estar aquí en esta mesa redonda, ya que Carmen Dávila, gracias, además de ser compañera, aunque ya no esté en este museo, pues es también una gran amiga. Y quienes la conocemos y sabemos de su trayectoria, conocemos el inmenso trabajo de investigación y estudio que ha llevado a cabo y que ha derivado en una tesis doctoral impresionante, de verdad, y en este ya su segundo libro. El título Frágil y Eterna reparación de cerámica desde el Neolítico hasta el siglo XX es ya de por sí sugerente. En esta monografía nos acerca de forma muy exhaustiva a los procesos, al cómo y al por qué que a lo largo del tiempo han permitido prolongar el ciclo vital de un material tan frágil como la cerámica para convertirla en eterna. Más aún cuando hoy vivimos en una sociedad en la que usar y tirar están tan a la orden del día. Pero no es solo una recopilación exhaustiva de los sistemas de reparación de la cerámica, es también una llamada a que toda esa información que aportan las piezas no se pierda, que se documente de forma adecuada, se conserve cuando así sea posible y se le dé una difusión a todo ello.
que al fin y al cabo se incorpore con todo derecho a la biografía de cada una de las piezas. Para hablar de todo ello contamos con la presencia de 5 especialistas en cerámica, en conservación y restauración. En primer lugar, daremos paso a Marta Rodríguez Santos, que es licenciada en Geografía e Historia por la UNED, en la especialidad de Historia. Es igualmente licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Restauración por la Universidad Complutense de Madrid. Restauradora por oposición en la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2006, donde inició su carrera docente, y desde 2011 es profesora en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, en el grado y en el máster, donde coordina además el área de proyectos y gestión profesional. Asimismo, dirige el Departamento de Relaciones Internacionales y Programas de Movilidad. Ha impartido clases en másteres de diversas universidades nacionales e internacionales sobre conservación, gestión de patrimonio y nuevas tecnologías, y ha participado igualmente como experta en varios proyectos de investigación. Marta, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación tan amable. Y gracias también a la presentación de Cristina y a Carmen por convocarme, por invitarme. Agradezco precisamente a la autora, a la doctora Carmen Dávila, su invitación para participar en el acto de presentación de su último libro. También quiero saludar afectuosamente al resto de los integrantes de la mesa, algunos de ellos colegas y todos referentes en la disciplina que nos ocupa. Seré breve porque ellos son los expertos, ellos son los que tienen que hablar. Creo no ser la única a la que le conmueve el título del libro de la doctora Dávila, Frágil y eterna, impreso sobre una imagen que parece la sutura quirúrgica de una cirugía todavía fresca. Sin abandonar la analogía, permítanme presentarles este libro de forma ordenada, refiriéndome a sus capítulos principales, como ya lo han hecho magníficamente Jaume Coll y la propia autora en su texto. Pero esta vez fijándome en sus aspectos más táctiles, sin duda los más frágiles, y en los más sugerentes, que sin duda son los más eternos. Capítulo 1. Cuestión e investigación. La cuestión se planteó en 1992, por el miedo. El miedo de las restauradoras María Antonia Moreno y Carmen Dávila a perder datos arqueológicos o históricos relevantes o a que pudieran surgir complicaciones técnicas al decidir tratamientos de conservación sobre cerámicas con restauraciones antiguas. Quienes conocemos a la profesora Dávila sabemos que aborda las cuestiones del mismo modo que el que tiene que hacer un botijo y termina haciendo una orza. Por eso reconocí perfectamente a mi colega en esas líneas donde explicaba cómo el alcance de la investigación y la metodología para su abordaje era la totalidad de la cerámica, de la totalidad de las épocas. Es curioso cómo la cuestión surgió del miedo, pero no se puede plantear una investigación con más valentía ni con más fiereza. Capítulos 2, 3 y 4. Reparación y restauración, lañas y adhesivos, tipos y subtipos. Entonces, ¿cómo desmembrar el objeto de una totalidad que nos abruma? Pues a mordiscos. Porque el que se enfrenta a este libro va a conocer su materia hasta la última fibra y la última alma. Desde las fibras de los cordeles de las reparaciones mesoamericanas de Bucarelia en el Caribe, en Colombia, hasta el alma de la lañadora de Paralia, en Grecia, enterrada con sus punzones de hueso y sus perforadores de obsidiana. No falta una hipótesis, no falta una referencia, una imagen, ni una dedicatoria, ni una cita deliciosa que nos alivie de lo descarnado de la cultura material. Por cierto, Mamen, citas a Aristófanes en Las avispas, referenciado en Reiterman,
y seleccionas evidentemente un fragmento de la comedia en el que aparece una cerámica, una hidria, que por descuido rompe su dueña. Y es la propia hidria, el propio cacharro, el que necesita ser reparado, el que habla. Y permítanme citar el fragmento. Les pongo en contexto. Rota la vasija en el suelo, ella, la vasija, busca a un conocido que testifique que la culpable de su fractura es su dueña. Y esta, la dueña, le recrimina a su cerámica. Sí, voy a ponerlo más cerca. Si pasaras menos tiempo llamando a gente como testigo, dice la cerámica. Perdón, dice la dueña de la cerámica, la responsable de su rotura. Dice, si pasas menos tiempo llamando a gente como testigo y salieras a buscar una laña, demostrarías más sentido común. Desde luego no se puede negar que haya omitido Carmen ningún enfoque a la vista de esta cita. Nadie se habría puesto en la piel de la vasija. Además de ser arreglada, también tendrá derecho a demandar al culpable de su rotura. Bueno, para finalizar, capítulo 5, revelado y oculto. Tempus edax, rerum, el tiempo todo lo devora, para Ovidio. El tiempo es devorador de cosas, pero el hombre es aún más devorador, completa más tarde Víctor Hugo. Me gusta el libro de Carmen porque es una pura carnicería de la cerámica. Para aquellos que sigan la investigación a partir de lo revelado por la autora, recordad, podréis llegar hasta el tuétano porque la doctora Dávila dejó expuestos los huesos. No esperábamos menos de una persona tan feroz. Muchas gracias, Marta. A continuación, Jaume Coll, Conesa, es licenciado por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia, con premio extraordinario por la Universidad de las Islas Baleares. Desde 1998, director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, de Valencia, centro al que se incorporó como conservador en 1986. Es presidente de la Asociación de Ceramología y académico correspondiente de la Real Academia San Carlos de Valencia y de la Academia Internacional de Cerámica, así como miembro destacado de diversas sociedades nacionales e internacionales de investigación ceramológica. Ha comisariado numerosas exposiciones y participado en proyectos de investigación nacionales y extranjeros en el campo de la arqueología y la arqueometría. Ha organizado también encuentros y congresos y es autor de monografías y artículos especializados en cerámica y museología, así como docente e invitado de doctorados y máster en diversas universidades. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Bueno, primero, muchísimas gracias al Museo Arqueológico Nacional por invitarme a presentar esto. Gracias, Cristina, por la presentación y gracias, Bárbara, también. Y especialmente, muchísimas gracias y mi enhorabuena a la doctora Carmen Dávila por haberme invitado también a estar en esta mesa y con motivo de la publicación de este libro Frágil y Eterna. Voy a abreviar un poco porque el título es un poquito largo, si lo ponemos todo completo, que de alguna manera presenta en formato condensado parte de su tesis doctoral. Pero es una parte que yo considero esencial. El título es muy acertado refiriéndose a la cerámica, que es un material realmente casi indestructible, aunque frágil al mismo tiempo, frágil en su integridad, digamos, morfológica o en cuanto a la forma que le ha dado a la humanidad a través de los siglos. Siempre queda ese vestigio, ese fragmento, aunque se pierda la forma. Material que, como se ha dicho aquí, ha acompañado a la humanidad hace más de 30.000 años. Y esa misma fragilidad que tiene el material, como, en fin, dentro de sus propiedades, ha hecho que, como casi todo lo realizado por la humanidad, pues
a pesar del atrevimiento que supone y la especial dificultad que supone el hecho de reparar una cosa que está pensada para pervivir con una materialidad especial, pues se ha intentado restablecer esa integridad física del objeto a lo largo de los años. Esto es precisamente el objetivo principal de esta aportación, que nace, como he dicho, de la tesis doctoral: conocer los procedimientos, las técnicas utilizadas a lo largo de los tiempos, y se sustancia en una parte esencial en esta publicación, como digo, y el punto de partida pues parece muy obvio desde el punto de vista de la conservación-restauración, que primero debemos conocer los materiales o los objetos que hay que tratar antes de intervenir en él, y así es de forma evidente en la práctica habitual, en la metodología de la disciplina de la intervención de conservación-restauración. Pero es mérito de la autora, en este caso, aportar un primer estudio global, que esto se dice fácil, pero no lo es, comprensivo, y que abarca no solo la perspectiva temporal, sino es un estudio que digo es pionero en ese abarcar ese margen temporal, y que además es el resultado de una investigación con un valor extraordinario, como bien se refleja en el libro. Y, como digo, la cerámica frágil y eterna no solo nos ha dado información sobre lo que serían técnicas relativas a lo que es el material cerámico en sí, sino que arroja mucha luz sobre aspectos culturales, y eso es lo más importante, asociados a la restauración. Aspectos que yo considero muy relevantes, a veces no tan evidentes como los que pueden inferirse del propio material cerámico o del propio objeto cerámico, cuando uno conoce un poco las técnicas, los procedimientos y demás. Y nos referimos en concreto a los materiales, técnicas y procesos que durante siglos han sido utilizados para recuperar la vida y la significación del objeto, sea en cualquiera de sus dimensiones, funcionales o simbólicas. Aunque Carmen habla siempre de cuestiones más bien de tipo comercial, en fin, pero no se puede evitar esa inferencia, ¿no? Que realmente refleja aspectos mucho más allá del simple mérito de recuperar un objeto con una funcionalidad crematística, por decirlo de alguna manera, aunque técnicas. Y claro, de alguna manera todo eso refleja un universo que nos da información sobre el sistema económico, espiritual, o incluso de representación social, del valor de representación social de ese objeto recuperado. ¿Por qué se recupera ese objeto? Tiene todas esas posibles inferencias, ¿no? Esas cerámicas reparadas, vistas conjuntamente con sus circunstancias cronológicas y culturales, nos hablan del desarrollo tecnológico en otras parcelas culturales, como puede ser el tejido, como puede ser la metalurgia, como puede ser la química, la técnica de los adhesivos, el uso de ligantes, las colas, almidones, todos son técnicas que se utilizan para recuperar ese material, al principio tan frágil, y muchas veces queda poca información de todos estos elementos orgánicos que se añaden, pero bueno. Y también los procesos técnicos, como el tema de las técnicas de trepanado, diferentes orientaciones, el desarrollo del instrumental, que se utiliza para la preparación de las piezas, la preparación de las propias materias utilizadas, porque muchas veces no son materias tomadas del medio sin más, sino que son materias elaboradas para poder aplicar con una determinada técnica. Esto ya es un berenjenal a nivel de investigación, porque llegar a esta profundidad es mucho más complejo. Por poner un ejemplo, la técnica del kintsugi manifiesta el aprecio máximo por la cerámica, esa técnica de los japoneses que reconstruían las piezas a partir de la aplicación de oro, ¿no? Reconstruyen las piezas fragmentadas a partir de la aplicación de técnicas orfebres. Pues nos habla de la consideración de estos objetos, no solo con un valor simplemente funcional, sino nos habla de unas situaciones específicas en un contexto social y en un entorno cultural específico. Y reparar la cerámica con oro parece un sinsentido, pero es la vertiente simbólica la que permite dar
al justo valor al hecho cultural que motiva la utilización de ese procedimiento. Y eso es una cuestión que surge en la lectura del libro. En ese caso, podemos decir que la cerámica, a pesar de su simplicidad o de su posible rusticidad o lo que queramos entender, manifiesta que el aplicar un metal tan caro manifiesta una excelencia, un valor extraordinario a ese objeto por su capacidad de representación social, ¿no? Detrás de este pequeño hecho material, de la reparación en sí, como digo, se abre un universo hacia el conocimiento y el estudio del patrimonio cultural inmaterial. O sea, no solo estamos hablando de cultura material, sino también de cultura inmaterial asociada a esto. Hacer la cerámica ya representa un hecho que refleja aspectos de la organización social del trabajo, masculino o femenino, de su especialización, si son tareas restringidas o de carácter general, si son técnicas desarrolladas en su reparación. Surgen varias preguntas. ¿Por qué se restaura? No se restaura solo por una cuestión de tipo pragmático, digamos, económico. ¿Y quién lo hace? Los especialistas, que además tienen que formarse y especializarse muchas veces en esas técnicas, ¿no? Y luego otra pregunta más allá serían las cuestiones de género. ¿Son hombres, son mujeres? Sabemos que hay hombres y mujeres elaborando cerámica, sabemos que hay, en fin, una diversidad en este contexto, pero en la reparación puede ocurrir. Bueno, estas quizás son cosas que se pueden tratar en el futuro. Esas técnicas exigen medios, a veces caros, exigen tiempo de formación, exigen una cierta especialización de personas que intervienen en la recuperación del objeto. O sea, quiero decir que esto es mucho más complejo de lo que puede ser pensar solo en el hecho de la restauración. Una de las virtudes del libro es presentar la casuística que se analiza, mostrando cómo a lo largo de los siglos esas técnicas se han adaptado a diferentes realidades sociales y culturales. Que esto me parece que no se desarrolla tanto aquí, que es un proyecto futuro, pero bueno, de aquí se pueden inferir ya algunas cuestiones de estas. Predomina el valor simbólico, cuestiones técnicas, etc. Como dice el título, se centra en ejemplos que nacen del Neolítico. Hay piezas, por ejemplo, que proceden de los contextos aquí ibéricos de la Cova de l'Or, o incluso la copa esta de cerámica calena en el yacimiento de Esturo de Cervellés, de Calvià, en Mallorca, que es una pieza lañada y restaurada, quizá porque era una pieza curiosa, extraña, dentro del contexto de importaciones insulares en aquel momento, el periodo colonial. Me resulta interesante ver cuando se empiezan a constatar esas técnicas y, como dice el título, es a partir del Neolítico. Pero sabemos que en el Neolítico la cerámica ya tiene 15.000 años. Entonces, ¿qué pasa antes? No sabemos qué pasa. Posiblemente lo que ocurre es un cambio de mentalidad en la visión de ver el material, ¿no? Quizá antes la dimensión mágica de la cerámica, utilizada meramente por valores, con sus valores espirituales o para exponer valores espirituales, no requería su restauración, porque es el material en sí el que tiene valor, sea completo o sea roto. Don Ives Nietzsche, con el uso mágico del material, puede ser un ejemplo. Pero sí que es cierto que en el Neolítico empezamos a ver otra casuística. En el Neolítico se produce un cambio de mentalidad que hace necesario que perviva la forma material del objeto para sustituir, a veces recuperar la funcionalidad, pero a veces con un valor funcional o quizás simbólico. Estas son cuestiones que quedan pues, para la interpretación cultural mucho más complejas. Bueno, yo no quiero extenderme mucho, simplemente para terminar felicitar a la autora y agradecer incluso a la editora el esfuerzo que ha hecho para apoyar la publicación de Frágil y Eterna, porque considero que es fundamental para entender esa dimensión, hasta ahora poco atendida, por ejemplo, de la motivación del hecho de la restauración, esa visión histórica, por ver un amplio bagaje cultural sobre las técnicas utilizadas a lo largo de siglos, que sin duda suponen un nuevo reto para la conservación-restauración, dado que ese conocimiento aporta información relevante sobre el objeto y sobre la mentalidad que está tras el hecho de la restauración en sí, y porque nos abre la puerta a futuras investigaciones en las que se amplían
en las que se pueden ampliar la introspección sobre otros aspectos, como la perspectiva de género, perspectivas de carácter cultural o simbólico, etc. Y de cara a la restauración, al mundo de la restauración, pues será muy difícil volver a enfrentarse a una pieza restaurada sin aportar ese miedo que comentaba la compañera al hecho de enfrentarte a una restauración acrítica, aplicando metodologías a veces un poco teóricas, pero no tienen en cuenta la realidad cultural del objeto, que es lo que interesa. También otras especialidades de la cultura se van a ver contagiadas, de la investigación cultural, se van a ver contagiadas por esto, como evidentemente la arqueología y la etnología, incluso la museología, de cara a la interpretación de los elementos culturales, deberán estar atentos a este nuevo abanico de potenciales capacidades interpretativas de este material modesto, frágil y eterno, y una sugerencia para la editorial, que es que por favor la traduzca al inglés, porque será importante para la trascendencia de la importancia que tiene este ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Damos paso ahora a Joaquín Barrio Martín, catedrático de Arqueología y Restauración de Patrimonio Arqueológico en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene formación en arqueología en esta universidad y de restaurador de bienes arqueológicos en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. Actualmente imparte clases de grado y máster tanto en la UAM como en otras universidades. Ha dirigido numerosas tesis doctorales en el ámbito de la restauración y es creador y director del Laboratorio Servicio de Conservación, Restauración y Análisis Científicos del Patrimonio Arqueológico, SECIR-UAM. La línea de investigación actual está centrada en la aplicación de las tecnologías láser en la conservación y restauración del patrimonio arqueológico y ha supuesto la transferencia de tecnologías punteras al ámbito de los materiales arqueológicos. Cuando quieras, Joaquín. Buenas tardes a todos. Primero, mi agradecimiento a Carmen, a esta casa, al MAN, por haber querido contar conmigo en esta puesta de largo del libro de Carmen, que es, por supuesto, una obra de enorme interés. Voy a intentar ser breve, tal como me pidió en un correo la autora. Conozco a Carmen desde hace muchos años. La conocí junto con María Antonia aquí en el Museo Arqueológico Nacional cuando ambas estaban aquí trabajando. Por tanto, la he conocido como profesional de la restauración. Con ella mantengo una excelente relación y también la conozco como mi doctoranda de tesis doctoral de una tesis doctoral magnífica que tuve ocasión de dirigir junto con una conservadora fallecida de manera muy prematura de esta casa, que es Paloma Cabrera. Y bueno, pues la conocí desde otra perspectiva también, desde la perspectiva que tiene un director cuando alguien escribe un trabajo que tiene una finalidad. Y ahí, en ese trabajo, en ese borrador inicial ya de la tesis doctoral, anticipaba muchos de los contenidos que ahora son muy amplificados en este libro. Desde mi punto de vista, su formación como restauradora y como arqueóloga y su experiencia profesional en esta casa y en la escuela como profesora son la base que le ha permitido abordar un tema en el que llevaba trabajando muchísimos años y un tema como este y con la capacidad que lo hace. El libro, para los que tenemos la obligación de enseñar a nuestros alumnos, es, por supuesto, una novedad interesantísima, donde se recogen todos los aspectos, desde los más comunes a los más sofisticados que rodean esta actividad, desde el mismo momento en que la cerámica forma parte de la vida de las comunidades neolíticas, desde muchas perspectivas, como ha dicho Jaume, no solamente las matéricas, sino también las simbólicas y las culturales. Yo no voy a entrar en esas, que es a lo que nos gusta tanto a los arqueólogos. No hay perspectiva en el libro que no se evidencie, por inimaginable que parezca. La minuciosidad llega, yo la he notado, ya la conocía por la escritura de su tesis doctoral, llega hasta grados impensables, porque siempre ha trabajado así y es así, Carmen. Concita y trae al análisis numerosísimos casos dispersos de cerámicas de épocas y contextos muy distintos, donde el rasgo común que les une es
su reparación en un momento de su vida útil, pero también de su vida posterior a haber sido hallados, o cuando se restauraron para ser vendidas, o para ser enterradas de nuevo en una tumba, o para integrarse en una colección. Hay aspectos de los casos que ella recoge que obedecen a circunstancias muy diversas. Por eso, como decía Jaume, es muy importante porque el trabajo contribuye a rellenar una laguna dentro de la historia de la restauración arqueológica. Y eso siempre es muy importante porque, mientras que la historia de la restauración de la pintura está bastante hecha, desde mi perspectiva, y se ha escrito mucho, en el campo de la historia de la restauración de arqueología, de diferentes materiales, y este es uno de los más importantes, la cerámica, no hay todavía un texto definido, se están escribiendo artículos de manera permanente, pero todavía no hemos rellenado del todo la laguna. Y sin duda este trabajo, porque lo aborda desde muchas perspectivas, va a ser una parte muy importante, va a aportar algo, yo creo que relevante para ir rellenando esos aspectos de la historia de la restauración del patrimonio arqueológico. Por supuesto, el repertorio fotográfico que acompaña, fruto de una búsqueda incesante suya, completa a la perfección lo escrito en esta obra. Por eso yo creo que la obra cubre un hueco, como he dicho, muy importante en el conocimiento de uno de los rasgos más singulares de las cerámicas antiguas, tanto arqueológicas como históricas, porque las reparaciones o restauraciones, así lo define con ambos términos da ella cabida en el libro, incluso los explica en su etimología, en su forma de entenderlos, porque de ambas maneras tenemos un hecho de una enorme especificidad en la vida de unos materiales modestos. Y como he dicho, rellena sin duda una laguna en el conocimiento que existe tanto para los arqueólogos como para los restauradores y, por supuesto, supongo que también lo que compete a los historiadores del arte o los historiadores de las ciencias, de las artes decorativas. Quiero contarles un caso porque yo tuve oportunidad de conocer estas reparaciones antiguas por un caso muy concreto que me resultó muy interesante y me alumbró mucho la perspectiva en el futuro. Fue en los primeros años en que yo entré como profesor ayudante en la Universidad Autónoma y tuve la suerte de que la profesora Concha Blasco, entonces catedrática, hoy emérita de la Universidad Autónoma y patrona de esta casa, de este museo, nos enseñó en el laboratorio de arqueología una pieza que acababan de recuperar en las excavaciones de los areneros del Manzanares y procedentes de un fondo de cabaña de la Edad del Bronce madrileño, que tanto abundaban cada vez que se hacía una extracción de arena en esos años, en torno a los años 90-95. Se trataba de una cazuela enorme de más de 60 centímetros de diámetro, muy completa pero fragmentada, con una decoración en zigzag de borde de carena, preciosa de factura, de acabado, y era, curiosamente, una pieza que había sido reparada de antiguo, pues mostraba todos los orificios para llevar una sujeción de la que no quedaban rastros, por tanto seguro que debió de ser orgánica. Les digo, yo acababa de ingresar como profesor y hacerme cargo de una asignatura que tenía que ver con la restauración enseñada para arqueólogos. Pude limpiar la cazuela y observar en el proceso de restauración con mucho detalle todos aquellos aspectos que sin duda en el libro están enfatizados de una manera extraordinaria. El diámetro, la regularidad de los agujeros, el perforador de siles, porque era un perforador de siles que había dejado sus marcas en el borde de la perforación. No pudimos ver ningún resto de adhesivo, nos hubiera gustado enormemente haberlo podido comprobar, aunque seguro que lo tuvo. El fin debió de ser para hacerle útil de nuevo, pero siendo una cazuela de esas dimensiones podría uno extrapolar algunos conceptos diferentes en el plano cultural, si era una cazuela que se heredó dentro de la misma comunidad familiar. Se nos escapa o se nos escapó en ese momento, pero eso me abrió la puerta a conocer uno de los detalles que luego he conocido, pues no tantas veces, no he tenido oportunidad de tener en el laboratorio allí piezas con reparaciones antiguas, escasamente. Pero me abrió la luz y me puso en conocimiento de un hecho interesantísimo, de aquellos que nos precedieron a nosotros como restauradores hace 6 milenios, que fueron los primeros neolíticos. Hoy sigo poniendo este ejemplo a mis alumnos, incluso las fotos del proceso de restauración, y en los últimos días que hemos dado un tema relacionado con la restauración de cerámicas arqueológicas, pues he podido compartir algunos de los conocimientos y algunas
y leerles algún pequeño párrafo del libro de Marx. O sea, que he hecho, en cierta medida, también una difusión para que el libro, todo libro que se escribe tiene que ser leído. Y lo que leen no somos siempre los mismos, hay que abrir la lectura, sobre todo a los alumnos. Para mí este caso, con la profesora Concha Blasco, una persona muy meticulosa, fue un conocimiento muy somero, pues en aquellos años no contábamos en la arqueología con una perspectiva de estudio de estas reparaciones como la que presenta este libro. Ni yo he conocido arqueólogos y doy fe que la profesora Concha Blasco Bosquet era una profesora muy meticulosa en este tipo de cosas para adentrarse en un estudio de la profundidad con lo que se ha introducido Carmen. A mí, por ejemplo, la claridad del capítulo dedicado a las técnicas me ha parecido de una enorme utilidad para poder localizar, clasificar los hallazgos que se recuperan y se siguen recuperando en excavaciones, poder registrar con todo lujo de detalles cada reparación o restauración cuando se encuentra en un contexto bien definido. Lo mismo puedo decir de un apartado que me ha gustado muchísimo leer, que es el de alfareros, artesanos, artistas, donde con muchísimos detalles la autora va definiendo sus funciones, qué tarea acota para uno y le diferencia del otro, y además lo ejemplifica con casos muy bien traídos a mención. Pero si algo quiero destacar, y creo que también es mi papel como profesor, es la utilidad de esta obra para los estudiantes de cualquier nivel universitario. Para todos nuestros alumnos arqueólogos tiene una relevancia muy especial, sobre todo el capítulo cuarto. El capítulo cuarto es extraordinariamente útil porque ahí se detallan todos los tipos de reparaciones, de restauraciones, los rasgos que les configuran, las formas de las uniones, los detalles para reconocerlos y les acompañan con casos de estudios que están bien colectados al final en este anexo fotográfico. Pero a mi modo de ver es aún más relevante aprender a reconocer los rasgos técnicos y los materiales que rodean cada reparación y, si es posible, llevar eso a un contexto cultural o simbólico. El contenido del capítulo abunda en promover, por supuesto, lo que he dicho, la gran utilidad de la obra, que en este apartado casi es como un manual. Los dibujos, los esquemas que acompañan son un dato clave para promover la utilidad y que sea usada sobre todo por alumnos. Por tanto, aquellos que tenemos, como he dicho, el oficio de enseñar a alumnos de arqueología o de restauración, sea de grado o de máster, estamos muy agradecidos a Carmen por contar con una obra como esta. Sin duda es una recomendación que yo he hecho y que seguiré haciendo a mis alumnos. Un aspecto en el que entra el libro es en los estudios arqueométricos, que yo también dedico mucho tiempo y mucho del trabajo que desarrolla en la universidad. No quiero dejar de referirme a ellos. Por ejemplo, cita varios casos de análisis mediante isótopos para grapas de plomo, algunos con una perspectiva casi definida, otros como un comienzo de un estudio. Tuve ocasión de colaborar con ella y le agradezco que lo cite en el libro a pie de página, en un análisis de una de estas grapas en el SECIR mediante una técnica de espectrometría mediante láser, que ella cita con todo detalle a pie de página. Te agradezco esta consideración con el laboratorio, conmigo, con el técnico que lo hizo, etc. Y Carmen indica, con mucho acierto, en varias ocasiones a lo largo del libro, el déficit en la caracterización de los materiales de las reparaciones, sean orgánicos o metálicos. Este déficit es más evidente en el capítulo de los adhesivos en el área de la reparación, la restauración, sin duda el más complejo y el más difícil incluso de rastrear. Pero yo estoy seguro de que los análisis arqueométricos serán en el futuro, como lo están empezando a ser hoy, un gran aliado para ir completando aquellos aspectos menos conocidos de las reparaciones antiguas, porque lo que vemos en las lañas, lo que vemos en los orificios, lo podemos rastrear perfectamente, amplificando las imágenes o comentándolo. Pero aquello que es difícilmente rastreable y que solamente con análisis muy minuciosos se van a poder averiguar, eso va a dar, sin duda, o completar la perspectiva que se aborda en este libro. Y esa es una tarea que no se hace en un año ni en 2 años y que tampoco se hace sin concienciar a los arqueólogos, los que dirigen excavaciones, los que estudian proyectos de investigación arqueológica, de que estos datos son importantes y no son secundarios en un material cerámico. Pero la obra, y quiero terminar un poco como terminaba Jaume, pero la obra de Carmen también entra de lleno en la filosofía que subyace en la intervención sobre las cerámicas que presentan estas reparaciones, cómo proceder, qué investigar, hasta dónde, qué conservar.
pero también en muchos momentos se adentra más allá de lo material, en lo cultural, como un valor que supera lo cotidiano que es el vaso cerámico y se acerca a lo trascendente, recordándonos que no solo las joyas son objeto de transmisión entre generaciones, sino también las cerámicas trascienden entre generaciones. Y repararlas era una forma ya de hacer posible esta trascendencia. En fin, solo quiero decir que la lectura del libro me ha resultado de enorme interés, he aprendido, ya conocía cosas por sus capítulos en la tesis doctoral, pero por supuesto estoy plenamente de acuerdo contigo que los criterios de intervención y de restauración deben de ser plenamente conservativos y que deben de seguir siendo estos vasos y que se deben intervenir estos vasos teniendo un sumo cuidado para que se guarden para el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Joaquín. La siguiente especialista en intervenir es María Antonia Moreno Cifuentes. Se excusa por no estar aquí con nosotros, pero bueno, debido a que ha tenido que prorrogar su estancia en Egipto. Pero nos ha enviado un vídeo con su intervención. María Antonia, también antigua compañera, es licenciada en Historia del Arte y diplomada en Conservación y Restauración de Bienes Arqueológicos. Ha trabajado como restauradora en los museos provinciales de Burgos y Zaragoza y desde 1992 en el Museo Arqueológico Nacional. Ha participado en numerosas campañas de restauración en diversos yacimientos españoles y extranjeros, tales como Pompeya o Jordania, destacando sus trabajos en Egipto, donde colabora con distintas misiones internacionales. Desde 1995 es responsable de la conservación-restauración en el yacimiento de Heracleópolis Magna, proyecto del Museo Arqueológico Nacional, y desde 2007 trabaja también con las misiones arqueológicas de los templos de Amenofis III y Tutmosis III, en Luxor. Aunque se jubiló de su actividad en el museo en 2016, sigue colaborando muy activamente en la conservación de bienes culturales en distintos proyectos. Y ahora pasaremos a ver el vídeo que nos ha enviado. Buenas tardes a todos y todas. Siento muchísimo no estar ahí presente en esta presentación del libro de Mamen, pero que conste que la distancia no es el olvido ni tampoco indiferencia. Digamos que son las circunstancias las que me impiden estar ahí, pero estoy con el corazón, os lo puedo asegurar. Quiero empezar por felicitar a la autora del libro que se presenta y también agradecerle que haya hecho este trabajo de investigación que no me cabe duda va a ser de una gran ayuda para historiadores, ceramistas, conservadores, restauradores, y además de felicitarte, también quiero agradecerte este trabajo, porque nos va a ayudar mucho y vamos a aprender mucho con él. El inicio del título del libro ya es toda una declaración de intenciones, de lo que la cerámica significa en la vida del individuo. Frágil, en muchos sentidos, pero también resistente en otros, lo cual la convierte en un material eterno. Si existe un material que ha acompañado al individuo a lo largo de la historia, ese ha sido la cerámica. Esa fragilidad y fortaleza ha hecho que el hombre no se haya desprendido fácilmente de los objetos fabricados con ese material, que le han acompañado durante toda su vida, a lo largo de la historia, incluso cuando se han roto o deteriorado. Y no se ha desprendido de ellos por muchas razones, que cuando leemos el libro de Mamen lo vamos a entender perfectamente. También la fragilidad y fortaleza son aspectos muy conocidos por los restauradores, especialmente los que trabajan con objetos de cerámica, y más concretamente si se trata de recipientes que proceden de yacimientos arqueológicos. Porque sí es cierto que en la mayoría de los casos nos llegan o llegan a nuestras manos ya fragmentados, la fortaleza de ese material hace que una vez restaurados aporten datos históricos, morfológicos, compositivos, etc., de una gran importancia para la historia del individuo. Una de las aportaciones más interesantes que hace Mamen en su libro es el recorrido histórico que recoge en su publicación, ya que es una contribución detallada sobre la historia de la restauración de la cerámica. Como historiadora y como restauradora,
En su investigación ha sabido unir aspectos históricos, técnicos y de conservación, que la mayoría de las veces, y con esto no quiero ofender a estudiosos y especialistas en la cerámica, no se ha sabido o no se les ha dado la importancia que realmente tenían estos datos. Desde el momento en que Mamen se planteó estudiar en profundidad las reparaciones, modificaciones o llamemos restauraciones antiguas, se encontró con un panorama interesantísimo que había sido recogido puntual y parcialmente por algunos estudiosos, pero no de una manera profunda y como un auténtico trabajo de investigación. Gracias a esta investigación, yo aprendí con ella durante nuestros años de trabajo juntas en el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico Nacional a distinguir todos los añadidos y a la combinación de varios fragmentos de distintos objetos para hacer uno ex novo con muchas piezas, especialmente cuando se trataba de piezas griegas. Algunas ya estaban publicadas y estudiadas, y eso cambiaba la visión y el panorama conceptual de muchas piezas, aspectos y opiniones que en ocasiones no se aceptaban con facilidad. En muchos casos, el recipiente era tan perfecto a primera vista que yo pensaba, Mamen ve unas reparaciones que no son fáciles de ver. Sinceramente, yo no las veía, la verdad. Pero los análisis y la tecnología le dieron la razón en todos los casos. En todos los casos eran esos añadidos y esas composiciones nuevas las que hacían que un recipiente no era lo que parecía visualmente. De esta investigación salió una magnífica tesis doctoral que forma parte no solamente de la historia de la restauración, sino también de la historia del Museo Arqueológico Nacional. Decir que los trabajos de Mamen son un referente para la profesión de los conservadores, restauradores, no es nada exagerado. Y a estas alturas ya se ha considerado ampliamente que este libro es un ejemplo claro. Pero no quedó ahí su investigación. Ya sabemos que eres una persona curiosa y que vas al origen del problema. Siguió investigando los aspectos sociales, económicos, familiares y técnicos de reparaciones de cerámicas, pero no solamente circunscritas a la cultura griega o la cultura clásica, sino que has hecho un recorrido histórico que incluye desde piezas de museos hasta recipientes enlañados, reparados y reutilizados en el siglo XX, es decir, hasta hoy mismo. Para mí, uno de los apartados o aspectos más interesantes de la publicación es haber hecho una significativa distinción entre reparaciones arqueológicas, históricas y populares. También es importante la aportación de una terminología y una clasificación tipológica que ha asignado a la reparación y restauración de la cerámica. Y esto es muy de agradecer por parte de los estudiosos y profesionales de la restauración, especialmente refiriéndonos a la cerámica, pero también abre el camino para otro tipo de materiales ya intervenidos con anterioridad y sobre todo los que se conservan en muchos museos históricos. Hacer una clasificación de una terminología con una terminología adecuada a cada caso concreto no es nada fácil. Y muchas veces los restauradores nos enredamos en discusiones sobre cómo definir ciertos términos sin llegar a conclusiones uniformes, pero las propuestas de Mamen en este sentido, como vemos en el libro, son acertadas, claras y muy fáciles de entender. Estoy segura, conociéndote a ti, Mamen, que cuando tengas más tiempo libre y te quedes liberada de tus labores didácticas, nos darás otras sorpresas sobre la historia de la restauración o sobre la evolución de las técnicas de intervención o de los materiales empleados. Y si no lo vas a hacer, ya te digo yo que tienes que seguir por ahí. Es un consejo de amiga. Por el momento, insisto en agradecerte tu generosidad por compartir con nosotros tus conocimientos. Gracias a todos. Ya le daremos las gracias a María Antonia cuando la veamos. Por último, damos paso a la autora del libro, Carmen Dávila Buitrón. Mamen es doctora en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Geografía e Historia con la especialidad de Prehistoria y Arqueología, también en la misma universidad, y tiene el grado de Conservación y Restauración por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ha sido conservadora-restauradora por oposición en el Museo Arqueológico Nacional entre 1992 y 2011, cuando inició su trayectoria como profesora de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ha participado en diversos proyectos de investigación, así como en la organización de cursos y congresos científicos. Tiene más de 40 publicaciones sobre conservación y restauración de materiales arqueológicos, la historia de estas disciplinas y su documentación. Y hoy
está aquí concretamente para hablarnos de su libro y de las reparaciones de la cerámica. Muchas gracias, Bárbara. Muchísimas gracias también a todos los que estáis en la mesa, que habéis ofrecido vuestros amplísimos conocimientos y valioso tiempo para venir a acompañarme en esta celebración. Y también por los comentarios tan maravillosos que habéis dedicado al libro, que bueno, ojalá me trataran así siempre en el trabajo, incluso en casa. También quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional, que es mi casa, aunque hace ya 15 años o un poco más que me fui de aquí, que haya acogido este acto y especialmente a todas las personas que han trabajado para que pudiera llegar a buen fin. Y, por supuesto, a todos los asistentes, la mayoría colegas y amigos. Vuestra presencia aquí supone un magnífico apoyo para mí. Esta historia, como ya sabéis muchos, empezó en mis primeros tiempos en el museo con María Antonia. Aprovecho que no se puede defender la foto. Allá por los años 90. Durante la restauración de algunas piezas veíamos reparaciones que parecían de época, pero de las que no existía ni la más mínima referencia en ningún sitio. Parecía que el hecho de haber sido reparadas suponía algún tipo de demérito y se actuaba como si no existieran. Después empecé la tesis sobre la historia de la conservación de un conjunto de vasos griegos de este museo. Después me fui extendiendo en otras cosas, y al final, como pasa siempre, ¿no? Y con la escasa información disponible hasta el momento, escribí un pequeño artículo sobre las reparaciones arqueológicas que había detectado. Más adelante añadí a la tesis un epígrafe sobre el tema que apenas ocupaba 40 páginas, pero que fue el germen de una idea que ha ido creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en este libro. La verdad es que este trabajo me ha costado mucho tiempo y esfuerzo, y ha sido por varios motivos, partiendo de que en él recupero mi casi olvidada faceta de arqueóloga más que de restauradora. La mayor dificultad ha sido la amplitud del tema, tanto tipológica como cronológica y geográfica, para la que yo tenía muchas lagunas. Evidentemente, no puedo conocer todos los tipos de cerámica de todas las épocas y de todos los lugares, ¿no? Lagunas que tuve que subsanar con muchas consultas y rectificaciones, a pesar de lo cual estoy segura de que hay numerosos errores que espero que se me puedan perdonar. Entrando ya en materia, podemos afirmar que desde que el ser humano ha fabricado utensilios ha tenido la necesidad de repararlos cuando se rompían. Sin embargo, como decía, esta cuestión ha sido tradicionalmente olvidada por la arqueología y por la conservación, lo que ha supuesto la desaparición fortuita o incluso la eliminación intencionada de los posibles vestigios, con la consiguiente e importantísima pérdida de información. Aún sigue vigente todavía en muchas excavaciones el lavado sistemático de las cerámicas, que puede hacer desaparecer pues, restos como adhesivos, etc. Afortunadamente ya cada vez menos. Y podemos ver también una preciosa jarrita mudéjar que llegó al museo en los años 50 y lo primero que hicieron fue quitarle la reparación que tenía del siglo XV probablemente, que evidentemente formaba parte de su historia ya, ¿no? y de toda la información que podía transmitirnos. Cualquier tipo de intervención que se encontrara en un objeto se ha incluido tradicionalmente y de forma indiscriminada en un saco común denominado restauraciones antiguas. Un concepto amplio y ambiguo en el que se han incluido, además de las reparaciones arqueológicas, históricas, etc., restauraciones del siglo XVIII, incluso del segundo tercio del siglo XX, o también la actividad llevada a cabo por lañadores y otros artesanos, ¿no? Toda clase de intervenciones. De forma general y simplificada, defiendo que definamos reparaciones aquellas que tenían inicialmente el objetivo de prolongar la vida útil de la pieza. Digo simplificadamente porque luego hay otros muchos aspectos, ¿no? Pero con esto llamo reparaciones fundamentalmente a las de época contemporánea, a las de la fabricación y uso de los propios vasos. Y restauraciones aquellas encaminadas a dar una nueva vida a los objetos como
objetos de colección y estudio. Desde el punto de vista de la restauración y de la conservación, evidentemente las reparaciones deben considerarse parte integrante de las piezas y de su historia, como huellas de uso, testigos y evidencia de intenciones y actividades humanas con un significado sociocultural o económico asociados, al igual que cualesquiera otras actividades, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el ajuar de una tumba del Valle Pega en Italia, es del Museo de Ferrara, y de los 19 vasos expuestos, al menos 5 que se vean más o menos en la vitrina tienen reparaciones, lo que supone un importante porcentaje que evidentemente habría que estudiar y buscarle un significado. Quiero comentar como curiosidad el carácter mágico que en ocasiones tenía el oficio de reparar, que llegaba a conferir a alfareros u otros artesanos un poder especial como poseedores de conocimientos cuasi esotéricos, ¿no? Como para la elaboración de un producto llamado brea de corteza de abedul, que se utilizaba desde el Paleolítico como medicamento, como chicle, pasta de dientes, como casi todo, ¿no? Y también como adhesivo desde el Neolítico para pegar cerámicas rotas, ¿no? Tenemos ejemplos desde el sexto milenio antes de Cristo de restos de estos adhesivos. De hecho, hay varios yacimientos prehistóricos en los que los talleres alfareros y las zonas en las que se reparaban las cerámicas estaban asociados a espacios de culto, como en la Grota de Pichón en Italia, a finales del quinto milenio antes de Cristo, o en Tel Savia Abiad en el bronce final mesopotámico, por citar algún ejemplo de las imágenes, ¿no? De hecho, hay una tradición milenaria que recoge esta idea en las fuentes. En la Biblia, por ejemplo, parece reconocerse la enorme dificultad que entrañaba la recuperación de una cerámica dañada, pero también la escasa fe que tenían en que esto fuera posible, ¿no? Como indican estos versículos del Eclesiástico: enseñar a un necio es como reparar una vasija rota, o romperás la vasija a la vista de los hombres que te acompañen y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, de igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad como quien rompe una vasija de alfarero que no se puede reparar más. Bueno, no siempre la Biblia dice la verdad en todo. Quiero comentar como curiosidad el carácter mágico... Perdón, me he ido de párrafo. Sin embargo, en el ámbito clásico, la recuperación de cerámicas rotas se llega a equiparar con la salud humana, asociándola con curaciones milagrosas, ¿no? Como aparece en el relato de una estela del santuario del dios Asclepio en Epidauro, que os leo. Un porteador estaba entrando en el santuario, pero se cayó al suelo. Al levantarse abrió su bolsa y vio que la copa de la que su amo solía beber estaba rota en pedazos. Se lamentó y, sentándose, intentó juntar los fragmentos. Un viajero lo vio y le dijo: ¿por qué, tonto, estás tratando inútilmente de juntar esa copa? Ni siquiera Asclepio sería capaz de hacer que vuelva a estar completa. El muchacho entonces recogió los fragmentos y, cuando entró en el santuario y abrió la bolsa, encontró la copa completa. Seguro que ninguno lo esperabais. Explicó a su amo lo que había sucedido y, al escucharlo, el amo dedicó la copa al dios. Es particularmente curioso que la misma idea se repita en el cristianismo, simbólicamente en el primer milagro de San Benito de Nursia, fundador de la regla benedictina. Leo también. La nodriza de Benito pidió prestado a las vecinas un tamiz para limpiar trigo. Lo dejó incautamente sobre una mesa y, por accidente, se cayó y partió en dos. Cuando lo encontró así, empezó a llorar desconsoladamente, pero el piadoso joven Benito se compadeció de su dolor, recogió los pedazos del tamiz roto y se entregó a la oración con lágrimas. Al levantarse, encontró a su lado el tamiz tan intacto que hubiera sido imposible notar en él la menor señal de rotura. Casualmente encontré una talla en la sillería del coro de la Catedral de Orense que reflejaba casi como un cómic toda la historia, ¿no? Empezando por el préstamo a la nodriza, la rotura, la oración, y finalmente que el pueblo colgó el tamiz en la puerta de la iglesia para demostrar a todos que tenían un santo capaz de curar la cerámica. También en las mezclas de adhesivos medievales encontramos ingredientes sin ninguna justificación técnica, por lo que su uso sería solo simbólico o mágico. Uno de los ejemplos más claros es el de la orina,
que según las recetas debía ser de un niño, de un joven imberbe, de una persona mayor y borracha, de una cabra de 3 años o de un jovencito pelirrojo. No sabemos muy bien cómo podía influir en el resultado de la receta, ¿no? Las reparaciones antiguas siempre se suelen identificar con el lañado, nombre genérico que se suele aplicar a la técnica que consiste en perforar orificios a ambos lados de las líneas de rotura y unirlos entre sí mediante ligaduras orgánicas o metálicas, de forma que el vaso cerámico quedaba reconstruido y más o menos listo para usarse de nuevo. Hasta muy recientemente también se creía que no se utilizaban adhesivos, y es que en la mayoría de las ocasiones no se buscaban y sus restos se perdían. Después de este estudio puedo afirmar que hay una gran y rica variedad en las reparaciones, tanto en lo que se refiere a las motivaciones, no solo de uso, sino económicas, religiosas, sentimentales, estéticas, etc., como a las intervenciones en sí, que he tratado de identificar, ordenar y clasificar para facilitar su estudio. Bueno, pues es una tabla simplificada en la que pues vemos 5 tipos principales que a su vez se dividen en otros tipos, y luego cada uno de ellos tiene su propia tabla ya con datos concretos del tipo de técnica y el material y en algunos casos los dibujos aclaratorios. Como decía, no son todo pares de agujeros unidos con lañas, sino que encontramos intervenciones muy complicadas y con distintas formas y disposiciones, muy adaptadas a veces a casos concretos de cada pieza y de la reparación necesaria. Tenemos intervenciones colocadas en línea, como en la imagen de la izquierda. Disposición en cuadrado, como vemos a la derecha, o en U. En triángulo, que tenemos también, esta es también de época griega, combinando distintos metales e incluso con algunos diseños verdaderamente complejos, ¿no? Como en la manera de unir este pie a la ánfora o hidria, que no se sabe muy bien qué era. Lo que vemos por fuera no refleja la complejidad del sistema de unión, ¿no? También eran capaces de rellenar los huecos dejados por fragmentos perdidos, ya desde el Neolítico, utilizando barro, resinas o, como en este caso, con yeso. Esta es una reparación neolítica pues, de hace 6.000 o 7.000 años. Y después con plomo, empleando desde los sistemas más sencillos, simples tapones, como vemos a la izquierda, parches, incluso con una decoración para darle un aire diferente, ¿no? Hasta pues, esta reconstrucción del borde y de varias lagunas con una aleación de plomo en un plato de camín real en Teruel. Hay adhesiones primorosas, como en este cuenco con una adhesión de tipo kintsugi que mencionaba Jaume. Reconstrucciones populares, como vemos a la izquierda, y otras artísticas, que vemos a la derecha, que muestran el aprecio que algunos pueblos tenían por ciertas piezas de importación, ¿no? Como el caso de esta enocoe de la tumba principesca de Lavaux en Francia, de la Edad del Hierro, con el borde y el pie reconstruidos con metales preciosos. Se habían roto, evidentemente, y es una reparación buscando revalorizar todavía más la pieza y convertirla en un tesoro. En los vasos griegos observamos las más altas cotas de sofisticación en la reparación de cerámicas, llegando a emplear fragmentos de otros vasos recortados, lijados y ajustados a las zonas faltantes. Esta fue mi primera experiencia. Una crátera de figuras rojas de galera con el borde reconstruido con un fragmento de otra similar, que podemos ver aquí arriba a la izquierda. En este caso, en la restauración, decidí hacer una especie de simulacro
de las lañas para dar a entender que esa reparación era de época y que se viera un poquito más, ¿no? A veces este tipo de reparaciones a veces son tan difíciles de detectar como en esta ánfora del pintor de Varèse del siglo VI a.C. del Museo Polghetti, donde el artesano griego que hizo la reparación buscó expresamente un borde de una pieza que fuera lo más similar posible. Bueno, en este caso es de época pues posterior, más sencilla, pero bueno, se vio cómo recortó las piezas, las lijó y las encajó perfectamente para que no se notara la diferencia. Y después de este aperitivo espero que os apetezca echar un vistazo al resto de imágenes y a todo el contenido del libro, en el que también espero que encontréis algunas ideas interesantes. Muchas gracias. Tengo muchos amigos en el público. Gracias. Muy bien, pues después de estas interesantes intervenciones, creo que posiblemente tengáis alguna que otra pregunta. Es vuestro momento, tenemos tiempo además, o sea que... ¿Quién se anima a romper el hielo? O vosotros en la mesa también. Por ahí hay uno. Bueno, hemos visto que era, por ejemplo, en el plato de Teruel que hemos visto, no solamente reconstruyeron el borde con esa aleación de plomo, sino que además hicieron unas líneas como para darle una decoración. Hay uno de los apartados del libro es sobre las decoraciones que ponían en las reparaciones. En muchos vasos grandes, en los Dolia, ponían cintas de plomo bastante anchas y en ellas hacían decoraciones vegetales, geométricas, etc. O sea que muchas veces la propia reparación era también una decoración del objeto, ¿no? Incluso también como lo del oro, ¿no?, que decía Jaume, o en esas reparaciones de piezas de importación que querían destacar y convertir en tesoros. Además de esa enocoe había por ejemplo, hay también de época celta en Francia una copa griega que se les rompió y lo que hicieron fue sujetar con lañas las uniones y luego tapar las lañas con hojas de oro recortadas de lámina de oro para disimular las roturas y para darle empaque a la pieza, ¿no? Espera un segundo que te pasen el micrófono para que se pueda grabar bien. Sí, vale. Quería saber, toda esa investigación que has hecho, también, ¿de qué te ha informado que esa sociedad tenía una forma de vivir? ¿Qué aspectos sociales, con el trabajo que has hecho, podrías destacar de cómo eran esas sociedades? Pues mira, algunos de los ejemplos que pongo son piezas que a lo mejor fueron utilizadas, bueno, normalmente cuando en un yacimiento arqueológico encontramos materiales más o menos corresponden a la misma época del yacimiento y sin embargo hemos encontrado piezas reparadas que a lo mejor tenían 500 y 600 años, entonces eso nos está dando información de que eran piezas muy valoradas que se heredaban de unos familiares a otros y que finalmente a lo mejor las hemos encontrado en una tumba. Entonces se han utilizado para honrar al que han considerado a lo mejor el difunto más importante, ¿no?, de toda esa saga familiar. Ese es uno de los aspectos. Otro aspecto, el aspecto espiritual, mágico, por ejemplo, que he comentado, que les daba a los artesanos
ese prurito de personas especiales, ¿no? Que eran capaces de reparar lo que en muchos aspectos se consideraba irreparable, ¿no? Como hemos visto en la tradición bíblica. Pues, en fin, muchos aspectos. Piezas que eran tan valoradas, que eran las que se guardaban para ofrecer a los huéspedes cuando venían, para que bebieran el vino en esas copas, aunque estuvieran reparadas, en la utilización de metales preciosos. En fin, hay muchos aspectos importantes. En general, la cerámica, como han comentado mis colegas, nos suele dar muchísima información, casi toda la información sobre aspectos culturales de pueblos de los que no tenemos otros indicios, que no nos contaban por escrito muchas veces sus experiencias, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Cómo se lanzaban las mujeres con los hombres, quién eran los que tenían el poder, todas esas. Pero vamos, eso me imagino que está muy lejos. Sí, el tema del poder, evidentemente, los ajuares más ricos de las tumbas son los que nos están indicando quiénes eran los más poderosos, por ejemplo, ¿no? O lo de las relaciones entre hombres y mujeres, pues, hombre, adivina no soy, pero pues tenemos algunos casos, por ejemplo, que ha mencionado Marta, de una artesana especializada en la reparación de cerámicas, porque se encontró su tumba en Grecia, en época griega, donde tenía sus herramientas de obsidiana para taladrar las cerámicas y un cacharro reparado, suponemos que por ella misma, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Con todo lo que ello conlleva. Mi pregunta va muy en línea con algo que ha dicho María Antonia Moreno, de que cuando trabajabais juntas a ti no se te escapaba una y que incluso ella, que intuyo tremendas destrezas tendría, no coincidía. Y sin embargo después ha dicho que las técnicas, la tecnología, te había dado la razón. Entonces, yo me preguntaba esa especie de superpoder, y lo llamo superpoder porque mucho tendría de sensibilidad súper desarrollada con la observación, el ver, el tocar a lo largo de los años, y hasta donde sé, no solamente en lo que se refiere a la cerámica. ¿Hasta qué punto es un desarrollo de la sensibilidad, del haber visto mucho aquí y allá, y una cuestión de, ¿cómo decirlo?, más científica, más de indicios tecnológicos? ¿Cómo lo cifrarías? Ese superpoder me ha intrigado. No es un superpoder, no, gracias. Las reparaciones generalmente se detectan con facilidad, ya lo habéis visto. María Antonia se refería más bien a las restauraciones antiguas, esas restauraciones del siglo XIX, por ejemplo, que lo que pretendían era ocultar completamente que esa pieza estaba restaurada, ¿no? De ese va mi próximo libro, si queréis, de las restauraciones antiguas. Entonces, a base de observarlo, pues yo me di cuenta de que había un cierto tipo de craquelado, en fin, alguna cosa que daba indicios de que eso estaba repintado. Y se refiere a que la técnica me dio la razón, porque cuando radiografiamos esas piezas o analizamos los productos que había en superficie, pues se correspondían con ese tipo de restauraciones antiguas. Sí, no, yo es que soy muy machacona, no es un superpoder. Gracias. Pero un segundito que te pasen el micrófono. Sí, es para grabarlo. para la grabación. ¿Y qué pasa con el siglo XXI? ¿Cómo se restaura? ¿O ya no se restaura? No sé. Vamos a ver. Este libro es sobre las reparaciones de época, y de época llega hasta el siglo XX, porque hubo reparadores, digamos, profesionales, artesanos,
lañadores, conocidos normalmente como lañadores, paragüeros y gente de esa ralea, ¿no? Más o menos hasta los años 60 que hayamos podido localizar. El siglo XXI es otra cosa ya. Ahora mismo, bueno, si te tengo que contar todas las técnicas de restauración actuales, pero vamos, básicamente se basan en el respeto a las piezas, a toda la información que puedan llevar consigo, utilizando técnicas reversibles, es decir, que no puedan causar un daño y que se puedan eliminar cuando se descubre algo mejor o si dejan de funcionar, al menos retratables, quiere decir que no impidan un tratamiento futuro y sobre todo basadas en la técnica, en los análisis, con el máximo conocimiento de la pieza y la máxima documentación, dejando todo referencias de cómo se han hecho todos los tratamientos. Ojalá hubieran hecho eso todos estos que acabo de hablar, porque me habrían facilitado mucho el trabajo. Gracias. Nos van a echar del museo en breve, así que dará para una o dos si alguien tiene... Una pregunta, María Antonia, porque nos estás poniendo la miel en los labios. Quiero que nos digas de qué va el siguiente libro. ¿Es historia de la restauración, solo de cerámica o de cualquier tipología? Porque con tu capacidad estoy segura de que estás abarcando más cosas incluso. No, de momento solo de la cerámica. Historia de la restauración de la cerámica desde que se llama restauración, es decir, más o menos desde los siglos XVII-XVIII, que empieza el coleccionismo, hasta ahora. Bueno, por si te interesara, en el boletín del Museo Arqueológico que acaba de salir ahora, he publicado un pequeño adelanto de la parte de vasos griegos, que ese será el siguiente libro, que algún día espero escribir antes de palmarla, porque si no... Bueno, creo que todos nos quedamos con las últimas palabras de María Antonia de sigue con ello. Gracias. Gracias. Perdón. Yo no voy a hacer una pregunta, soy Mercé, porque, bueno, no es lo mío hablar. Simplemente decirte que, a lo mejor hasta lloro y todo, que me siento muy orgullosa de ti, que es lo mejor que nos ha pasado en la familia, sobre todo a mi hermano, que ya es... Qué bueno es tener hermanas. Eso es un poco cursi, pero lo necesitaba decir, que todo el mundo, aunque todo el mundo sé que te valora mucho en tu profesión, pero yo te quiero mucho. Muchas gracias, Mercé. Gracias. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Y sí? No, había oído. A firmar ejemplares, ¿sí, amén? Bueno, eso es cosa de la editorial ya, ¿no? No mía. Pues nada, yo creo que acabamos aquí, ¿no? Sobre todo porque nos van a llamar en breve para que vayamos saliendo. He traído un par de ejemplares para que los veáis, si queréis, los pongo por aquí encima y os acercáis y los veis, pero no tengo más, así que no os los llevéis, por favor. Y nada, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros.